Mis hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos al repaso de la lección de escuela sabática. Bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos tener el repaso de la lección de escuela sabática, pero antes queremos invitarles a que se suscriban al canal. Si aún no lo han hecho, suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan. De esta manera van a poder ayudar a este ministerio para que podamos expandir la verdad presente. En esta ocasión, hermanos, queremos orar porque queremos iniciar este importante repaso de la lección de escuela sabática. Así que, hermanos, vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites una vez más tener el repaso de la lección de escuela sabática. Bendice a tu siervo para que tu siervo pueda darse explicar, y bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos puedan crecer más en conocimiento y puedan ampliar más el repaso de la lección de escuela sabática. Danos tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y que nos ayude a entender estos importantes temas que vienen hablando de profecía bíblica. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar la lección número 3. La lección número 3 trae como título Imágenes tomadas del matrimonio. Vamos a ver que la lección de escuela sabática viene dando a entender la importancia de conocer los símbolos apocalípticos. Y cuando entendemos profecía bíblica, se usan muchas analogías y metáforas para representar lenguajes simbólicos, como por ejemplo la metáfora de un matrimonio, como por ejemplo el símbolo de una mujer. Vamos a ver de que todo esto son símbolos apocalípticos, pero para poder entender el símbolo apocalíptico es importante comprender la realidad, porque la realidad, lo literal, se usa como metáfora para enseñar una verdad profética. Dice el versículo para memorizar en Apocalipsis 19:9, dice: y él me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de bodas del Cordero. Además me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Es importante, hermanos, que cuando analizamos la boda del Cordero, los adventistas del séptimo día interpretamos ese simbolismo con el juicio investigador. La boda del Cordero es el juicio investigador en profecía bíblica. Más específicamente, la boda del Cordero es la última fase del juicio investigador. Mejor dicho, cuando Cristo esté por salir del lugar santísimo, el santuario, se va a llevar esta boda. La boda, dice la sierva del Señor, que tiene que ver con el acto de ser Cristo investido con la dignidad de Rey. Esto lo corrobora el conflicto de los siglos en el tema Cristo nuestro abogado. Pero es importante, hermanos, que antes de comenzar a estudiar la metáfora del matrimonio y de lo que simboliza una mujer en profecía y de lo que simboliza la novia, de lo que simboliza la esposa del Cordero, tenemos que tener en cuenta de que en profecía bíblica la esposa de Cristo representa la Nueva Jerusalén, pero el lenguaje metafórico representa la iglesia. Quiero aclarar este punto, que en la Biblia encontramos comparaciones o metáfora, como de un esposo y una esposa, así Dios, el esposo espiritual, e Israel o la iglesia, la novia espiritual, pero son metáfora. Pero cuando hablamos de profecía apocalíptica, la Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero y la boda del Cordero es la última fase del juicio investigador. En este estudio vamos a analizar metáfora, como la metáfora del matrimonio se usa para enseñar verdades espirituales, para poder conectarlas con las profecías apocalípticas.
Ahora, la Biblia contiene muchas historias de amor, dice aquí la lección de escuela sabática, que revelan poderosamente diversos aspectos en la salvación y del amor de Dios hacia su pueblo. Una de ellas es el matrimonio. Aunque la pecaminosidad humana ha pervertido enormemente el matrimonio, este sigue siendo un poderoso medio para enseñar verdades espirituales y verdades proféticas. La metáfora del matrimonio nos sirve para comprender verdades espirituales y proféticas. Por eso, hermanos, es bien importante que para poder comprender profecías apocalípticas, es importante saber lo que significa una mujer en profecía. Ahora, pasemos al día domingo. El día domingo dice una carne. Y vamos a ver que aquí viene hablando siempre del matrimonio. Y se usa como metáfora el matrimonio y la unión conyugal. Estas palabras, y serán una sola carne, se las dijo Dios a la primera pareja que Dios casó en el Edén, que fue Adán y Eva. Y noten cómo dice aquí, la relación íntima y conyugal que existe en el matrimonio se usa en la Biblia como metáfora. Una metáfora es una comparación para representar la relación que existe entre Dios y su iglesia y cómo este mensaje debe ser presentado al mundo. Por eso es que se le conocen como metáforas. Pero es bien importante, hermanos, comprender que el matrimonio es de origen divino. El matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer. Y por eso es que dice la lección, aunque la pecaminosidad, aunque el pecado distorsionó toda la creación de Dios, aún el matrimonio sigue en pie, porque es de origen divino y Dios lo estableció en el Edén entre un hombre y una mujer. Por eso es que dice la lección, y serán una sola carne. Dice Génesis capítulo 2, versículo 23 al 24. Aquí está donde se dijo, y serán una sola carne. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto es cuando Adán se despertó. Cuando Adán despertó, pudo ver que Dios había creado de su costado de Adán una varona. Y aquí dice, esto ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona. Y dice, porque del varón fue tomada, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos harán una sola carne. El matrimonio bíblico no es invento de una iglesia, no es invento de un estado, de un político o de alguna religión. El matrimonio es de origen divino. Aquí dice, Dios creó el matrimonio porque el matrimonio es la base fundamental no solamente de la sociedad, sino también de la iglesia. Y ahora vamos a ver de que esta metáfora de ser una sola carne, cuando el hombre se casa con su mujer, llegan a ser una sola carne, no solamente tienen el mismo propósito, sino que los une la unión conyugal, porque Dios está presente en esa unión conyugal. Así como en el matrimonio tiene que haber una relación conyugal íntima y profunda, así también esta metáfora sirve para representar la unión que existe entre Cristo y su iglesia. El esposo espiritual es Cristo y la esposa espiritual es la iglesia. Esto se llama metáfora. Es interesante que Pablo toma esta comparación y noten lo que dice en Efesios capítulo 5, 25 al 32. Aquí Pablo está usando esa metáfora y la está tomando del matrimonio, pero ahora Pablo lo aplica a Cristo y a su iglesia. Dice Pablo,
maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Ahí está la metáfora. Y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también, noten que ahí está la comparación, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también, noten, ahí se vuelve a usar la metáfora, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de un solo cuerpo, de su carne y de sus huesos. Noten, es una referencia que viene de Génesis 2, 23 al 24, pero Pablo lo está aplicando a Cristo y a la iglesia. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Pero Pablo está usando la metáfora tomada del matrimonio que Dios creó en el jardín del Edén. El matrimonio es de origen divino. Por eso es que el diablo odia esta institución, así como odia el cuarto mandamiento. Antes de la entrada del pecado, Dios bendijo dos instituciones. Fue el matrimonio y el día sábado. Eso lo pueden corroborar ustedes en el libro de Génesis. Ahora vamos a ver que en la Biblia la mujer se compara a la iglesia. O sea que el símbolo de mujer en la Biblia, y más específicamente en las profecías de Apocalipsis, simboliza a una iglesia. Lo acabamos de ver porque Pablo usa esa metáfora, esa comparación. O sea, cuando analizamos el símbolo de mujer, tenemos que comprender de que la mujer en profecía bíblica representa una iglesia dependiendo de las características. Si se habla de una mujer prostituta, se está hablando de una iglesia falsa. Si se habla de una iglesia pura, con características virtuosas, representa a la iglesia de Cristo, la esposa de Cristo, hablando metafóricamente. En el libro de Oseas, capítulo 2, versículo 19 al 20, se usa también esta metáfora. El esposo espiritual era Dios en el Antiguo Testamento. E Israel era su esposa. Y aquí dice Oseas 2, 19 al 20, dice, Oseas capítulo 2, versículo 19 al 20 dice, y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Noten que así como en el matrimonio tiene que haber fidelidad de ambos cónyuges, aquí se usa ese sentido para aplicarlo no solamente a la iglesia. Dios por excelencia dice que es fiel. Inclusive la Biblia dice que mientras nosotros somos infieles, Él permanece fiel, porque es una metáfora tomada del matrimonio. Y aquí Dios está comparando a Israel como su esposa. Te desposaré conmigo, en fidelidad te seré fiel. Lastimosamente Israel muchas veces traicionó su cometido. Muchas veces Israel se prostituyó. Muchas veces Israel rompió el pacto. Porque así como hay un pacto en el matrimonio de ser fiel y de permanecer en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, eso se llama fidelidad. Pero Israel quebrantó ese pacto no solamente una vez, sino muchas veces. Pero aún así Dios permaneció fiel. Pero lo que tratamos de enseñar, o lo que trata de enseñar la lección de este día, es cómo el matrimonio se usa como metáfora.
como una comparación para representar la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Y en esa relación o en ese pacto tiene que haber fidelidad. Es interesante, hermanos, cómo dice el conflicto de los siglos, hablando de lo que simboliza una mujer en profecía. Conflicto de los siglos, página 378, párrafo 2, dice: la palabra Babilonia se deriva de Babel y significa confusión. Se emplea en las Santas Escrituras para designar las varias formas de religiones falsas y apóstatas. En el capítulo 17 de Apocalipsis, Babilonia está simbolizada por una mujer. ¿Pero qué tipo de mujer? Una ramera. Y dice, figura que se emplea en la Biblia para representar una iglesia, siendo una mujer virtuosa, símbolo de la iglesia pura, y una mujer vil de una iglesia apóstata y falsa. Es fácil comprender esto. Cuando leemos el símbolo de mujer en Apocalipsis, tenemos que recordar que representa a la iglesia. La iglesia se simboliza con una mujer, dependiendo de qué tipo de características se den, como dice acá el conflicto de los siglos. Ahora, vamos a pasar al día lunes. En el día lunes dice una novia hermosa o la novia hermosa. Y vamos a ver de que viene haciéndose un análisis de Ezequiel capítulo 16. En Ezequiel capítulo 16 se representa una imagen asombrosa de la consideración y el amor de Dios para con su pueblo Israel. Y se usa una metáfora. La nación de Israel es descrita allí como una bebé que es abandonada en un campo para que muriera. Dios, representado como un caminante que va pasando por el camino, la recoge a esta bebé que representa a Israel. La lleva a la casa, la asea y la baña, la protege y la sustenta durante años. Cuando se ha vuelto una mujer, se casa con ella. Noten qué preciosa comparación. Se casa con ella. Y aquí dice que es una poderosa imagen de una unión matrimonial insólita. Dios encuentra a Israel como una bebé recién nacida, que estaba ahí con sangre en su cuerpo aún, porque estaba recién nacida. Noten la metáfora. Dios la recoge, la lleva para su casa, la asea, la baña, y esta niña se hace una mujer hermosa. Y cuando ya ha crecido y se ha hecho una mujer hermosa, Dios se casa. ¿Qué representa esta metáfora en profecía bíblica? Representa de que Dios, en su amor y su misericordia, se compadeció de Israel, su pueblo, y no solamente de Israel, sino también de nosotros. Estamos en el hoyo cenagoso del pecado. Estamos todo lleno de sangre, podemos decir así, la inmundicia del pecado. Y Dios se compadeció de nosotros y nos purificó con su sangre para después casarse con nosotros espiritualmente hablando. Esta es una metáfora. Cuando nos unimos a Cristo por la fe y nos bautizamos a través de ese rito, estamos haciendo un pacto de fidelidad para que seamos fieles a Dios, no solamente en momentos de prosperidad, sino hasta que perseveremos hasta el fin. Porque esta es una metáfora. Lastimosamente, Israel muchas veces traicionó ese cometido y se olvidaba de las maravillas que Dios hizo con Israel. Israel se olvidaba cada instante de Dios y se iba en pos de otros amantes. Aquí podemos ver cómo esta metáfora se usa para representar el amor incondicional que Dios tenía con Israel, su pueblo. Ezequiel capítulo 16, versículos 9 al 11. Solamente voy a leer algunos versículos. En Ezequiel capítulo 16 lo que encontramos es una metáfora de cómo el amor incondicional de Dios se
dio a Israel e Israel nunca agradeció, nunca le fue fiel a Dios al pacto. Y dice Ezequiel capítulo 16, versículo 9 al 11, dice: te lavaré con aguas y lavé tus sangres de encima de ti. O sea que parecía que estaba recién nacida porque aún tenía sangre. Te ungí con aceite y te vestí de bordado. Noten qué hermoso cómo se vistió. Te calcé de tejón, o sea, zapato rojo. Te ceñí de lino y te cubrí de seda. Noten, hasta el vestido que se le pone es hermoso, de seda. Te atavié con adornos y puse brazaletes en tus brazos y collar en tu cuello. O sea que Israel era una mujer hermosa, ya había crecido. Por eso es que Dios se casó con Israel. Pero vamos a ver que esa belleza de Israel no era propia de la nación de Israel, sino que era una belleza que provenía de Dios. Era la justicia de Dios que había cubierto a Israel. Eso quiere enseñar esta metáfora. Israel no tenía por qué gloriarse en ninguna manera, por nada. Esa belleza de Israel, esa belleza que se expresa acá en forma metafórica, provenía de Dios. La belleza era de Dios. El bello era Dios. El que se compadeció de Israel era Dios. Noten cómo dice la lección acá en el comentario del día lunes, dice: la belleza de Israel era un don de Dios. O sea, Israel no tenía nada por qué jactarse. Israel no tenía nada por qué vanagloriarse ante las demás naciones. Era una nación insignificante y por misericordia Dios llamó a Israel de una nación pagana que era Egipto para traerla a sí mismo, y Dios se casó con Israel en el monte del Sinaí. Allí hubo un matrimonio, hablando metafóricamente, y dice: la belleza de Israel era un don de Dios, era hermosa y atraía la atención de las naciones precisamente porque era su esposa. Dios dice que su belleza era perfecta, así como también el resplandor de Dios que le había otorgado. Ezequiel 16:14. O sea que las naciones, pudiésemos decir así, que las naciones admiraban a Israel por ser una nación pequeña, pero próspera. Era una nación hermosa. ¿Pero por qué? Porque allí estaba la presencia de Dios. Mientras Israel fuese fiel al pacto de Dios, a los mandamientos, esa belleza iba a permanecer. Esa justicia de Dios, esa seda, ese vestido hermoso de seda que representaba la justicia de Cristo, iba a permanecer ataviándola para que Israel fuese hermosa mientras Israel fuese fiel al pacto. La esposa de Dios es hermosa, no por mérito propio, para que nadie se gloríe, dice, sino porque Dios ha hecho objeto de su favor. De manera similar, los creyentes, aquí está ahora la aplicación homilética para la iglesia, los creyentes somos hermosos a los ojos del cielo, no por algo que hayamos hecho, sino por el favor de Dios, por la salvación que Él nos ha hecho a través de Cristo. Somos hermosos porque estamos cubiertos de su justicia, y esa justicia es de Cristo, para que nadie se gloríe. Me gustó lo que viene hablando la lección de escuela sabática en este día, porque esa hermosura de Israel no era propia de ellos. ¿Por qué Israel tenía que jactarse? ¿Por qué Israel tenía que inflarse el pecho y decir: nosotros somos más que las naciones que están a nuestro alrededor? No. Al contrario, Israel tenía que ser humilde, porque esas bendiciones y esa prosperidad y esa belleza provenía de Dios. Así también la iglesia. Nosotros no tenemos que jactarnos por nada. Todo lo que tenemos, ya sean bienes materiales, talentos,
conocimiento. Todo proviene de Dios. La iglesia es hermosa. La iglesia está ataviada. La iglesia está bien vestida, no porque la iglesia le haya costado eso, sino porque Dios se complació en su amor y en su misericordia darnos su justicia y darnos esa hermosura, porque el que en verdad es hermoso es Cristo, el esposo. Dice la lección acá, a pesar del amor de Dios hacia Israel, ¿qué pasó con Israel? Es lamentable decirlo, pero Israel se convirtió en una prostituta. Noten qué mal agradecido fue Israel. Después de que Dios crió a esa bebé, la atavió, la cuidó hasta que fuese grande y una nación próspera, Israel le fue infiel a Dios, se convirtió en una prostituta. Ahora vamos a ver que la analogía o la metáfora de una prostituta se le aplica a Israel cuando Israel se olvidó del pacto, cuando Israel se olvidó de los mandamientos de Dios y empezó a asimilar costumbres y prácticas e idolatría de las naciones que estaban a su alrededor. Israel, de una forma metafórica, se convirtió en una prostituta. Ahora, en lenguaje literal, ¿qué es una prostituta? Es cuando una mujer estaba casada con su esposo legalmente y esta mujer se fue con otros amantes. Eso es en la Biblia adulterio espiritual. Y el adulterio literal o la fornicación literal se usa metafóricamente en profecía para hablar cómo Israel se prostituyó al copiar la idolatría, al ir en pos de prácticas abominables como adoración a Baal, adoración a Tamuz. Cuando Israel empezaba a copiar la idolatría y la adoración pagana de las naciones que estaban a su alrededor, Dios le llamaba a Israel: te has convertido en una ramera. Noten, Ezequiel 16, versículo 26 al 30. Fornicaste con los hijos de Egipto. Noten que aquí está usándose una figura. No se está hablando de algo literal, sino que se está hablando en una forma metafórica. Noten, ¿en qué sentido se fornicaba? Cuando Israel copiaba las costumbres paganas de las naciones. Y aquí dice, fornicaste con los hijos de Egipto. En otras palabras, copió las prácticas de los egipcios, tus vecinos, gruesos de carne, y aumentaste tus fornicaciones. Noten que se fue a fornicar con quiénes. Para enojarme, por tanto, he aquí, yo extendí contra ti mi mano, disminuí tu provisión ordinaria, y te entregué a la voluntad de los hijos de los filisteos. No te dejé ir. Si querías fornicar, te dejé ir con los filisteos, que te aborrecen. Noten, esa nación que aborrecía a Israel, ahora Israel se estaba prostituyendo con ellos. Mire qué paradoja. Dice, fornicaste también con los asirios. Noten, o sea, asimiló prácticas de los asirios. Por no haberte saciado, fornicaste con ellos y tampoco te saciaste. O sea, que era una mujer promiscua. No le bastó solamente copiarle las prácticas paganas a los egipcios o a los filisteos o los asirios, sino que también a los cananeos y a los caldeos. Y no te saciaste. O sea, esta era una mujer tremendamente promiscua. Y tampoco te saciaste. Y ahora noten el versículo 30. Cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ¿qué? Ramera desvergonzada. Aquí en una forma metafórica se está hablando de la prostitución espiritual de Israel. Cuando una iglesia pierde su pureza espiritual,
y empieza a copiar costumbres paganas del mundo y las incluye y las infiltra a la iglesia, el mismo principio se aplica. La iglesia se está prostituyendo. Una iglesia, por muy pura que sea, pero si en su medio empiezan a infiltrarse prácticas abominables o tradiciones paganas del mundo, eso se llama fornicación espiritual. Lo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que se haga amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Porque estamos analizando una metáfora, hermanos. Por eso, hermanos, es bien importante que nosotros comprendamos el simbolismo y la metáfora tanto del matrimonio como también del simbolismo de lo que representa una mujer en profecía, no solamente clásica, sino también en profecía apocalíptica. Pasemos al día Martín. La esposa ramera de Osea. En el libro de Oseas tenemos la misma metáfora. El libro de Oseas es una metáfora o una comparación de cómo Dios amaba a una prostituta. Y esa ramera era, ¿quién? Israel. Y se usa acá como Dios le dice a Oseas, ve y búscate una ramera y cásate. Porque Dios a través de esta literalidad estaba enseñando con esta verdad profunda y con esta metáfora cómo Israel se había prostituido. Y aún así el amor de Dios permanecía para con Israel. Dios amaba a Israel. Y a pesar de que Israel era una prostituta, por haberse ido en pos de otros amantes, hablando espiritualmente, Dios amaba con gran amor a su pueblo Israel. Y de eso viene hablando la lección del día martes. Dice acá en el comentario: la petición que Dios hizo al profeta Oseas es tal vez una de las más extrañas que jamás se hayan hecho a uno de los siervos de Dios, o sea, los profetas. Y es cierto, hermanos, esto es extraño. Porque tanto como los sacerdotes y los profetas tenían que buscar una mujer virgen para casarse. Era una ley de la ley mosaica. Era una orden de la ley mosaica que Dios le había dicho. Pero ahora vemos una petición bien extraña. Dios le dice a Osea, ve y búscate una ramera y cásate. Y que te dé hijo. Noten, por eso es que dice, esta es una petición de las más extrañas que Dios le pide a un siervo de Dios, especialmente acá al profeta Osea, que se casara con una mujer promiscua, o sea, prostituta. Dios estaba utilizando a Oseas para ayudarnos a comprender desde la perspectiva divina, dice, el dolor que provoca el pecado y la rebelión de los seres humanos, en este caso su pueblo, su iglesia. Dios había elegido con amor a una esposa, Israel, pero ésta lo engañó una y otra vez. Terrible, hermano. Pese a ello, y sorprendentemente, él la aceptó de vuelta y la restauró. Hermanos, jamás vamos a poder comprender en una forma absoluta el amor incondicional de Dios. A pesar de que Israel se prostituía cada instante, Dios buscaba a Israel para volverse a casar con ella. Noten, este es el amor incondicional de Dios, la misericordia. O sea, en el libro de Oseas encontramos a través de metáforas el evangelio, el amor de Dios, su misericordia para una nación prostituta. Y eso también va para nosotros, hermano. ¿Cómo estábamos nosotros antes? Dice la Biblia que estábamos metidos en un hoyo cenagoso, muertos en delitos y pecados, y Dios se compadeció de nosotros y nos engalanó, nos vistió como a novio, nos hizo hermosos por su gracia, nos rescató y nos dio un nombre nuevo. En Oseas capítulo 1, versículo 2 al 3, vemos esta comparación y este mandamiento que Dios le da a Oseas. Este es un mandato y Oseas tenía que obedecerlo. Yo me imagino, aunque aquí no lo dice la Biblia,
pero es permitido inferir. Yo imagino que Oseas se sorprendió cuando escuchó este mandato. Yo imagino que Oseas ha de haber dicho, ¿por qué Dios me está diciendo que me vaya a casar con una ramera? ¿Por qué Dios me está diciendo que me case con este tipo de mujer? Porque Oseas estaba comprendiendo bien el mensaje que Dios quería transmitir a su nación de Israel. Y dice Oseas capítulo 1, versículo 2 al 3, dice: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas. Oseas era el profeta. Ve y tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y dio a luz a un hijo. El término ramera, noten, se aplica ahora. Quiero hacer un paréntesis sobre este tema de ramera. El término ramera o el símbolo de ramera debe de entenderse en el contexto cuando el pueblo era fiel y de repente se iba en pos de otros amantes. O sea que una ramera no es alguien de que siempre fue ramera. El término ramera no se aplica en ese contexto. El término ramera en el contexto bíblico se aplica cuando un pueblo fue fiel por un tiempo y de repente se aleja de Dios y se rompe el pacto y se va en pos de otros amantes. En ese contexto se aplica el nombre de ramera. O sea que no es una ramera aquella mujer que siempre fue de esa mala vida, sino que el término ramera es alguien que fue fiel y de repente esta mujer se prostituyó. En ese sentido se usa el término ramera. Ahora vamos a ver que en Apocalipsis 17, se usa el símbolo de una ramera. Ahora, pero cuando analizamos Apocalipsis 17, no estamos hablando de algo literal. Tenemos que entender que el símbolo representa una iglesia, pero como es una ramera, ¿qué representa? Una mujer vil, una iglesia apóstata, una iglesia falsa. Y de paso, esta ramera tiene hija. Y todas son rameras, dice Apocalipsis 17, 5. Esta mujer se llama Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Ahora, noten qué interesante, en Apocalipsis 17, 1 al 2, cómo se describe esta ramera, que simboliza a las iglesias falsas y apóstatas. Los adventistas del séptimo día hemos interpretado que esta ramera de Apocalipsis 17 representa al sistema papal, o mejor dicho, a la Iglesia Católica Romana, como sistema falso y apóstata de religión. No estamos hablando de las personas que son rameras, no estamos criticando a las personas porque Dios tiene pueblo fiel en este sistema. Cuando se usa el símbolo de ramera o Babilonia, estamos hablando de la iglesia como sistema falso y apóstata de falsa doctrina. Apocalipsis 17, versículo 1 al 2 dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera. O sea, es una iglesia poderosa, falsa, una iglesia apóstata, que se alejó de los mandamientos de Dios y se fue en pos de los reyes políticos de la tierra, siguiendo doctrinas y mandamientos de hombre. Y dice: la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. O sea, es una iglesia que controla las muchedumbres con su vino ponzoñoso, porque las aguas representan pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Apocalipsis 17, versículo 15, y dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Noten que esta es una referencia que viene de Ezequiel capítulo 16 y Ezequiel capítulo 23. ¿Quién es una ramera? Una iglesia apóstata que fornica con los poderes políticos y religiosos, así como Israel se prostituía con las naciones paganas e idólatras. Noten, ¿qué dice Conflicto de los Siglos? Página 379, párrafo 3. Conflicto de los Siglos, página 379, párrafo 3 dice:
por su alejamiento del Señor y su alianza con los paganos, la iglesia judía se transformó en una ramera. Y esto, hermanos, se aplica también a la iglesia actual. Si nosotros como iglesia adventista permitimos que prácticas del mundo y tradición del mundo entren a nuestro medio, estamos también practicando cosas de la ramera. Y esto es delicado, porque no podemos aplicar solamente esta metáfora o este símbolo solamente a Israel, porque también recordemos de que Pablo aplica la metáfora para la iglesia. Si nosotros, por ser la novia de Cristo, no le somos fieles al pacto, no somos fieles a los mandamientos de Dios, no somos fieles a la palabra de Dios, y empezamos a copiar cosas del papado, y empezamos a meter tradiciones paganas a nuestro medio, nos estamos prostituyendo también. La aplicación del símbolo es lo mismo. Noten cómo dice: Roma se corrompió de igual manera. Estoy citando la misma cita del Conflicto de los Siglos, página 379, párrafo 3. Roma se corrompió de igual manera al buscar el apoyo de los poderes mundanos y por consiguiente recibe la misma condenación. Una ramera representa una iglesia apóstata cuando empieza a practicar costumbres paganas. Una iglesia virtuosa es símbolo de una mujer pura. Pasemos al día miércoles. Isaac y Rebeca. En el día miércoles se habla del matrimonio que Dios hizo entre Isaac y Rebeca. Abraham ya era viejo, se preocupaba por su prole, no solamente en el sentido material, sino también espiritual. Literalmente Isaac era la simiente de Abraham, literalmente, pero Isaac era un símbolo del Mesías. Eso lo dice Pablo en Gálatas 3:16. Por eso para Isaac era muy importante que buscara una esposa, una doncella. Noten que aquí es bien diferente a lo que pasó en el libro de Osea. Dios aquí en este relato presenta cómo Abraham mandó a buscar una doncella virgen para su hijo Isaac, porque Abraham estaba preocupado más que todo por lo espiritual, porque Abraham sabía, y esto lo dice Cristo: Abraham vio mi día y se gozó. Porque Abraham sabía de que de esa simiente, de ese linaje santo, iba a nacer el Mesías prometido. Así que para Abraham era de suprema importancia cuidar no solamente la prole de su hijo Isaac, sino también preservar la simiente santa donde vendría el Mesías. Y dice aquí el comentario: cuando Abraham ya era anciano y pensaba sin duda en las promesas que Dios le había hecho acerca de la posteridad, Génesis 15:5, encomendó a su criado de mayor edad y confianza una tarea solemne, de ir a buscar la esposa de Isaac. Noten, y me llama la atención de que Rebeca sabía perfectamente bien que todo esto era dirigido por Dios y no rechazó la invitación. Dice que regresó para encontrarse con Isaac y casarse con Isaac. Noten, estas historias de amor impactan. Cómo cuando Dios dirige algo, se cumple perfectamente y nadie puede revocar los planes de Dios. Dice Génesis 24, 1 al 4. Noten, aquí está la historia. Ustedes pueden leer todo el capítulo 24 de Génesis. Cómo Abraham armó ese matrimonio. Pero recordemos de que Dios está detrás del telón. Dios está dirigiendo los eventos futuros, porque de esta unión conyugal iban a ser la simiente prometida, iban a ser el linaje santo por el cual vendría el Mesías. Eso lo dice el libro de Hebreos. Isaac es un símbolo del Mesías. Lo vimos la semana pasada.
Dice Génesis 24, 1 al 4. Era Abraham ya viejo y bien avanzado de año. Y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham, a su criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que él tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y el Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. No quiero que vayas a conseguir una mujer impía de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra, a mi parentela, y tomarás por mujer para mi hijo Isaac. Claramente, el mandato de Abraham, noten que el hombre de Dios sabía lo que estaba diciendo. Te voy a dar una orden, te voy a juramentar. Si vas a conseguirme una esposa para mi hijo, no vayas a ir donde las impías, no vayas a irle a conseguir un yugo desigual. Vas a ir a conseguirle una esposa de mi parentela para mi hijo, claramente. Y es interesante, hermanos, que cuando el criado llegó donde Rebeca hizo caso al llamado de Dios, porque Rebeca sabía de que ese matrimonio no era carnalmente que se estaba haciendo, sino que era de origen divino. Mire qué precioso, hermano. Génesis 24, versículos 57 al 61 dice: ellos respondieron entonces: llamemos a la doncella y preguntémosle. Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿irás tú con este varón? Ella respondió: sí iré. Mire qué precioso. Entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Bendijeron a Rebeca y le dijeron: hermana nuestra, sé madre de millones, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Noten que ahí está la profecía. Sé madre de millones. La promesa que se le había dado a Abraham: serás padre de muchas gentes. Entonces se levantó Rebeca y su doncella, y montaron en los camellos y siguieron al hombre, o sea, al criado. Y el criado tomó a Rebeca y se fue. Noten, preciosa historia, porque el matrimonio de Isaac con Rebeca representa el amor que Dios tiene para con su iglesia. La iglesia y Cristo deben de estar unidos por un pacto que los une, y ese pacto es la ley de Dios. El pacto que une el matrimonio entre Cristo y su iglesia es los mandamientos de Dios. Es bien importante, hermanos, ese punto. La metáfora de una mujer para representar a la iglesia no es solamente idea del Antiguo Testamento o de los profetas, sino también que los apóstoles comprendían bien de que una mujer representaba a la iglesia. Pablo también usa esa misma simbología en 2 Corintios capítulo 11, versículo 2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. La iglesia debe ser virgen. Así como los sacerdotes se casaban con una mujer virgen, era una ley de los levitas. Así la iglesia tiene que ser virgen, hablando en sentido espiritual. ¿Qué simboliza ser virgen? La iglesia se permanece virgen cuando obedece al pacto, cuando obedece la ley de Dios. La iglesia se prostituye, dijimos, cuando empieza a copiar prácticas y costumbres y doctrinas de Babilonia. Esta misma simbología se le aplica a los 144,000 en Apocalipsis 14, 3 al 5. Dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Representa a la iglesia, al remanente que no se inmiscuye, no se mezcla con las prácticas diabólicas y abominables de Babilonia, las únicas mujeres que se mencionan en Apocalipsis 17. Ser virgen significa, en lenguaje simbólico o metafórico,
que no lo mezclemos con prácticas de Babilonia. Cuando la iglesia es virgen es porque se aleja de la mundanalidad del pecado y le es fiel al pacto. Por eso es que Pablo está preocupado, o celo con celo de Dios, porque quiero que como iglesia sean virgen, como una virgen pura para Cristo. La iglesia debe estar unida a Cristo, no a otros amantes. Interesante. Y dice aquí el comentario del día miércoles, dice: quizás el gran ejemplo de esta triste realidad haya sido la introducción del domingo en un día pagano dedicado al dios Sol. Aquí la lección viene hablando cómo estas prácticas se empezaron a meter a la iglesia primitiva, y de esta apostasía de la iglesia primitiva dio a luz al papado. La iglesia judía se prostituyó cuando empezó a adoptar prácticas del mundo de Babilonia, del paganismo. Entre ellas estaba el domingo que los paganos dedicaban al dios Sol. ¿Noten? Y aquí dice, en lugar del día bíblico de adoración, la iglesia se prostituyó en el siglo III y en el siglo IV. Pero la prostitución entró más a la iglesia primitiva cuando la falsa conversión de Constantino el Grande. Constantino el Grande fue el que introdujo el paganismo y las prácticas paganas de los gentiles y de los paganos a la iglesia primitiva. Esto dio a luz al papado. Pablo le llama la gran apostasía de la iglesia primitiva, que dio a luz al hombre de pecado y al hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 4. Aquí dice que a la iglesia se introdujo el día del sol, práctica pagana. Y quiero recalcar este punto, hermanos. Una iglesia se prostituye, se convierte en ramera, cuando se olvida de los mandamientos de Dios y empieza a practicar y asimilar costumbres y tradiciones paganas. Eso pasó con Israel y con la nación judía. Y esto se puede aplicar a nosotros si nos extraviamos de los mandamientos de Dios. Inclusive aún en la iglesia hay miembros de que practican costumbres paganas de Babilonia. Podemos decir así que aún viven en Babilonia. Cuando alguien sigue practicando costumbres y prácticas de Babilonia, es un babilonio. Bíblicamente, si usamos la misma hilación y la misma lógica y la misma metáfora, porque no podemos aplicarle solamente esta terminología solamente a Israel, también a la iglesia. Dios ha llamado a su iglesia para que sea sin mancha y sin arruga. Cuando nos empezamos a mezclar con el mundo, nos estamos prostituyendo. Pasemos al día jueves. La ramera es juzgada. En el día jueves se habla de que Dios le pondrá fin a los sistemas falsos y apóstatas de falsa religión que en Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18 se le llama Babilonia, la gran ramera. La ramera y sus hijas son un símbolo de todas las iglesias falsas y apóstatas que se mezclan con la política y siguen doctrinas y mandamientos de hombre. O sea que el símbolo de ramera hoy, en la actualidad y en profecía apocalíptica, representa todas esas iglesias falsas y apóstatas que siguen doctrinas y mandamientos de hombre. Especialmente el domingo es una tradición pagana que proviene de la iglesia católica y que la iglesia católica la copió del paganismo, la adoración al dios Sol. Según la Biblia, Dios le pondrá fin a Babilonia y esa ramera tendrá su castigo, así como Dios le puso fin a la Jezabel en los tiempos de Elías. En los tiempos de Elías, la ramera era Jezabel. Dios le puso fin a Jezabel cuando usó a Jehú para que los reyes que estaban con Jehú la tiraran por la ventana y más tarde se la hartaran los perros. Dios le puso fin a Jezabel. Así también Dios le va a poner fin a la ramera. Dios le pondrá fin a Babilonia
Cuando Él venga por segunda vez, le pondrá fin, hará juicio sobre la ramera. Apocalipsis 19, versículos 1 al 2, dice, hablando de la segunda venida de Cristo, porque Apocalipsis 19 representa la segunda venida de Cristo, y dice así, los versículos 1 y 2. Después de esto oí una gran voz de la gran multitud en el cielo, de una gran multitud en el cielo que decía, aleluya. Note que están cantando, pero ¿por qué están cantando? Porque Dios le puso fin a la ramera. Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Noten que la ramera persiguió a los hijos de Dios. Esta ramera sangrienta derramó sangre durante la Edad Media, durante la mal llamada Santa Inquisición. También los judíos, una nación apóstata, persiguió a los profetas. También los judíos persiguieron a los siervos de Dios. También los judíos mataron al hijo del dueño de la viña. Así también esta ramera de Apocalipsis 17, el sistema papal, como sistema, Dios le pondrá fin a todos estos sistemas de falsa religión que han engañado a la tierra y han embriagado a las naciones con el vino de su fornicación que representan la falsa doctrina. Dios le pondrá fin a estos sistemas falsos y apóstatas. Y aquí dice que Dios le pondrá fin a la ramera porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. En Apocalipsis 18, versículo 4 al 8, se habla también del castigo de este mismo sistema, pero aquí se le llama Babilonia, porque la ramera y Babilonia es lo mismo. Apocalipsis 18, versículo 4 al 8 dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seas partícipe de sus pecados, ni recibas parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Ahora, noten el castigo. Dale a ella como ella os ha dado, y pagadle el doble según sus obras. En el cáliz en que ella ha preparado bebida, prepararle a ella el doble. Y sigue diciendo, cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, noten la arrogancia, yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte y llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios que juzga a la ramera. Noten. Ahora, pero es interesante que en contraste a la ramera, Dios menciona a la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. En lenguaje apocalíptico y profético, la esposa del Cordero no es la iglesia, representa a la Nueva Jerusalén. Los invitados son la iglesia y la boda es la última fase del juicio investigador. La boda del Cordero es cuando Cristo es investido por el Padre con la dignidad de Rey de Reyes y Señor de Señores, como lo presenta Apocalipsis 19. Cuando Cristo viene por segunda vez, viene como Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese cambio de ropa, el espíritu de profecía, en el capítulo Cristo, nuestro abogado, dice que se le llama la boda del Cordero. La Nueva Jerusalén es la esposa del Cordero y la iglesia es la invitada. Pero vimos en este estudio que en una forma metafórica, la iglesia es la esposa, como metáfora. Pero en lenguaje profético, la Nueva Jerusalén representa la esposa del Cordero. Y cuando Cristo viene por segunda vez, viene a traer a su iglesia, que es la invitada, para ir a la cena de boda del Cordero. Estos temas ya los hemos explicado en una forma profunda en mi canal Apología Adventista. Tengo muchos temas donde hablo sobre el juicio investigador y el matrimonio del Cordero. Así que si quieren más información sobre eso,
vayan a mi canal y busquen el tema Las bodas del Cordero. Pero es interesante que en contraste con la ciudad de Babilonia, se habla de la Nueva Jerusalén, la esposa del Cordero. Y dice Apocalipsis 21:2, dice: yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. En Apocalipsis 21:9 se habla de que la esposa del Cordero es la Nueva Jerusalén. Y dice así: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo, diciéndome: ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y ahí dice el versículo 10 que vio la santa ciudad descender del cielo. Ahora, dice el comentario de este día jueves: el matrimonio, unión para toda la vida. En el día jueves se da una cita de Elena de White que está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 7, página 48. Dice: el matrimonio, unión para toda la vida, es símbolo de la unión que existe entre Cristo y su iglesia. El espíritu que Cristo manifiesta hacia su iglesia es el mismo espíritu que debe reinar entre los esposos, porque esta es una metáfora. Vimos en este estudio, hermanos. Espero que en este repaso de la lección hayamos aprendido el simbolismo o la metáfora del matrimonio y lo que representa una mujer en profecía apocalíptica. ¿Significa esto que la mujer de Apocalipsis 12 no es María, como dice el catolicismo? Representa a la iglesia verdadera desde Génesis hasta Apocalipsis. Lo que hace Apocalipsis 12 es resumir todo el remanente, el pueblo fiel de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Mientras que en Apocalipsis 17 está simbolizado todos los sistemas falsos y apóstatas, comenzando desde Babel y terminando por los sistemas políticos y religiosos que perseguirán al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. 2 mujeres, una fiel y una vil. La iglesia pura y la iglesia apóstata. Y la iglesia apóstata tiene hijas que siguen las doctrinas de la madre. Porque Ezequiel 16:44 dice: tal es la madre, tal es la hija. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección nos haya ayudado para que podamos comprender el significado y el símbolo de una mujer en profecía bíblica. Representa a una iglesia. Dios les bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Vamos a orar para leer hacia Dios por este interesante repaso de la lección. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, porque nos ayudaste a estudiar tu palabra a través de la lección de escuela sabática. Hemos comprendido qué simboliza una mujer en profecía. Hemos aprendido en qué sentido se usa la metáfora de un matrimonio para representar tu amor y tu misericordia para con nosotros, que aún siendo pecadores, tú diste la vida por nosotros. Gracias, Padre, por este maravilloso estudio. Gracias por las profecías de Apocalipsis y Daniel, porque también ellas nos presentan en esencia el Evangelio. Gracias por tu amor y gracias por tu perdón. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.